La luna llena se alzaba majestuosa en el cielo nocturno, su luz plateada derramándose sobre el silencioso cementerio. Era una noche de esas en las que el misterio y la inquietud se mezclaban en el aire. La tenue luminosidad lunar arrojaba un brillo siniestro sobre las lápidas, revelando sombras que acechaban entre las tumbas. A medida que la luz de la luna se intensificaba, el cementerio cobraba vida de una manera única. Las sombras se extendían como brazos alargados y esqueléticos, pareciendo tomar vida propia en la penumbra. El viento susurraba secretos antiguos entre las tumbas, como si los espíritus de los difuntos anhelaran comunicarse con el mundo de los vivos. Caminar por el cementerio en una noche así era una experiencia inolvidable. Las lápidas de mármol blanco se erguían en silencio, cada una con su propia historia grabada en la piedra fría. Las inscripciones hablaban de vidas pasadas, de amores perdidos y de almas que habían partido en busca de un eterno descanso. En una de las esquinas del cementerio, una figura solitaria se mantenía de pie junto a una tumba recién cavada. La luna iluminaba su rostro pálido y lágrimas de tristeza se deslizaban por sus mejillas. Era un viudo afligido por la pérdida de su amada esposa. Noches como esta eran las únicas en las que podía sentirse cerca de ella, como si su espíritu aún rondara el lugar. Mientras el viudo permanecía junto a la tumba, los susurros del viento se intensificaron, como si los susurros de los difuntos le estuvieran hablando al oído. Le pareció escuchar el susurro suave de su esposa, una voz que decía: «Siempre estaré contigo, mi amor». Un escalofrío recorrió su espalda, pero también sintió un consuelo inesperado en esas palabras. La atmósfera en el cementerio se volvía cada vez más densa y cargada de emoción. En otro rincón, un grupo de jóvenes se había aventurado en busca de emociones fuertes. Sus risas se desvanecieron mientras exploraban entre las tumbas, reemplazadas por una sensación de inquietud. No tardaron en darse cuenta de que no estaban solos. Las sombras parecían acecharlos, deslizándose entre los monumentos funerarios y las lápidas. Los pasos de los jóvenes resonaban en el silencio de la noche, y cada crujido de hojas secas los hacía saltar. Uno de ellos, valiente o insensato, decidió burlarse de lo desconocido, gritando provocativamente: «¿Hay alguien ahí?». En ese momento, un frío intenso se apoderó del grupo, como si la temperatura hubiera caído repentinamente varios grados. Los jóvenes comenzaron a temblar, y sus risas se extinguieron rápidamente. Fue entonces cuando una figura sombría emergió de entre las tumbas. Era alta y esbelta, con ojos que brillaban en la oscuridad. El miedo paralizó a los intrusos mientras la figura se acercaba lentamente. Una voz susurrante y profunda resonó en el aire, anunciando: «Los vivos no pertenecen aquí». Los jóvenes salieron corriendo en busca de refugio, con el sonido de sus corazones latiendo en sus oídos y el eco de la advertencia aún persiguiéndolos. En medio de la conmoción, un gato negro con ojos amarillos observaba la escena desde lo alto de una tumba. Susurros antiguos flotaban a su alrededor, como si fuera el guardián de secretos olvidados. Después de un momento, el felino saltó grácilmente y se adentró en la oscuridad, desapareciendo entre las sombras de la noche. Mientras tanto, el viudo seguía en su solitaria vigilia junto a la tumba de su esposa. La luna llena brillaba en el cielo, y las sombras inquietantes continuaban danzando a su alrededor. A pesar del escalofrío que le recorría la espalda, sentía una extraña conexión con ese lugar, como si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de una nueva etapa en la existencia. La vida y la muerte, la luz y la oscuridad, se entrelazaban en ese cementerio bajo la mirada vigilante de la luna llena. Cada lápida contaba una historia, y cada sombra encerraba un misterio. Las almas de los difuntos parecían susurrar en el viento, compartiendo sus secretos y sus penas con quienes se aventuraban a visitar ese lugar. La noche avanzaba,
y el cementerio se sumía en un silencio aún más profundo. La luna llena continuaba su lenta marcha a través del cielo, arrojando su luz sobre las tumbas, las sombras y los secretos ocultos. Era una noche en la que el mundo de los vivos y el de los muertos se entrelazaban de una manera mágica y aterradora. Los susurros del viento seguían resonando en el aire, como si las almas de los difuntos quisieran transmitir un mensaje a los vivos. Era un mensaje de amor, de pérdida, de misterio y de eternidad. La luna llena iluminaba el cementerio, revelando sombras inquietantes entre las tumbas, pero también revelaba la belleza y la profundidad de la vida y la muerte. Al final de esa noche, el viudo se alejó de la tumba de su esposa con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Los jóvenes que habían osado desafiar lo desconocido aprendieron que no debían jugar con fuerzas que no comprendían. El gato negro desapareció en la oscuridad, llevándose consigo los secretos del cementerio. La luna llena continuó su ascenso en el cielo, observando silenciosamente el paso del tiempo sobre las lápidas y las sombras inquietantes del cementerio. La noche estaba llena de misterio, pero también de belleza, recordándonos que en la oscuridad siempre hay un destello de luz y en la muerte, un atisbo de eternidad.